Marcos, por supuesto, hay que fusilarlo, sin miramiento de edad. Ah, no va a haber un mínimo. No, sin miramiento de edad. Y con la horca. Bueno, aquí ya nos empezamos a ir un poco a la concha de su madre. Pedro Paul me mandó este video por WhatsApp. A mí me cae muy bien. Me parece un viejo bacán. Un tipo que se hizo solo. Un tipo que generó riqueza de la nada. Y eso para mí es un valor inconmensurable. Es decir, la gente lo puede criticar o la gente lo puede amar por diferentes razones. Pero una persona que desde cero, de la nada, genera riqueza para él y sobre todo para otros, porque los empresarios generan riqueza para otros, para mí es un máximo valor. Ahora, hay cosas en sus planteamientos que estoy de acuerdo y cosas en las que no. Aquí, bien, con algo de calor, muy preocupado, viendo cómo el país se nos hunde. Ahora tenemos un IPC del mes de enero de un 1,1%. Es decir, usted, señora, señor, es un 1,1% más pobre. En otras palabras, más en otras palabras. La misma plata le alcanza para comprar menos. Eso es la inflación. Correcto. Y lo peor de la inflación, que mucha gente no sabe, es que es un impuesto perverso porque finalmente la gente más pobre es la que más lo sufre, como todos sabemos. Pero además, si el mes que viene la inflación baja, va a salir el gobierno a decir, ven, bajamos la inflación. Pero el problema es que la inflación es un proceso de precios que no vuelve atrás. Si los precios suben un 1%, mañana, si la inflación es cero, no significa que los precios vuelven atrás. Los precios se van a mantener solamente con esa subida. Pero esa subida ya fue. Nunca más el precio va a volver atrás. Sticky prices, le dicen en Estados Unidos. Los precios se quedan ahí. Cuando sube la inflación, cagamos. Nunca más. Y vaya preparándose, porque después de este manotazo, de este cogoteo que han tenido los trabajadores con la nueva leyes, ¿no es cierto?, de las laborales con respecto a las jubilaciones, a los fondos previsionales, queda un paso más todavía a la casta política. Usted se preguntará cuál es ese paso. El paso que siempre ha dado Chile y que siempre dan los países latinoamericanos y que lo usó mucho Argentina y que ese paso no lo hemos podido ocupar en Chile últimamente porque la maquinita del paso ese está guardada en el Banco Central. La maquinita que hace billetes, que imprime billetes. Ese es el próximo paso de la nefasta e inútil, corrupta e inoperante casta política y empresarios de este país. Bueno, esta es de las cosas que a mí me gustan de Pedro Paul. Después vamos a ver cosas que no me gustan para nada o ideas que no estoy de acuerdo. Pero esto me gusta. Bueno, es como yo también un poco, ¿no? Que no los putea porque hay una legítima frustración. Yo veo la frustración, que es la misma que siento yo. Cuando yo puteo en los videos, y hay gente que me dice que tengo un lenguaje soez, no sé qué, es porque me da rabia. Y en él veo esto mismo. Y eso me parece bien. Eso me gusta. Y eso es estilo. El día que echen a andar la maquinita, se van a acordar ustedes en particular de un señor que se llamaba, con ese caballero llegamos a tener un casi 1000% de inflación al año. Bueno, y eso es lo que siempre hacen los socialistas, ¿verdad? Proponen un montón de weas infinanciables, lo ponen en práctica, que fue lo que hizo Allende, porque después te dicen, no, porque Estados Unidos no generó la inflación en Chile. La inflación se generó porque no se podía financiar el gasto público. Como no se puede financiar el gasto público, no se les ocurre nada mejor que empezar a imprimir billetes para poder pagar ese gasto público. Los precios se van a la concha a su madre, por supuesto, porque cuando tú imprimes y metes ese dinero en la economía, el dinero vale menos y los precios se van a la chucha. Y en ese contexto no se le ocurre nada mejor que fijar los precios. Y cuando fijan los precios se genera desabastecimiento. Y después te dicen, no, porque los empresarios tenían la comida escondida. No, es porque tenían fijados los precios. Vamos para allá. Anótenlo el día y la hora que yo se los advertí. Vamos para allá. Rápidamente, por una sencilla razón, usted dirá, este caballero es un tipo que ve el futuro, será un tarotista. Es un tema de matemáticas, de ciencias exactas. Y le cuento, el año pasado, esta casta política, este gobierno infame que tenemos, junto a Chile Vamos, otros infames que le prestan ropa, me refiero a los infames de Renovación Nacional, a los infames de la UDI y a los infames de Evópolis, ¿cómo se llaman? Evópolis. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Gastaron más de lo que recaudaron en impuestos los políticos que administran al ladrón que se llama Estado, que tiene la facultad de asaltarte y cogotearte con los impuestos. Entonces, de asaltarte y cogotearte. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que tuvieron un déficit fiscal. Gastaron más plata de la que estaba presupuestada o de la que reunieron cogoteando a los chilenos a través del IVA, a través del 7% de salud. Bueno, llevamos más de 10 años con déficit fiscal, así que esto, claro, no es nuevo. A través de la tasa de embarque de los aeropuertos, que después se las voy a explicar, etcétera, etcétera. Es economía básica, la verdad. Economía básica. Bueno, entonces le faltaron $10.000 millones, no más. No más. Entonces, estoy hablando del año 24. Este año 25 para tener el mismo problema, porque el año 24, acuérdense que
en octubre ya se les había terminado la plata. Sí. O sea, con déficit y ya en octubre se le terminó la plata. Este año, calculo, se les va a terminar antes porque este es el último año, así que tienen que redoblar los esfuerzos, cómo robar más y mejor. La reforma. Claro, no, todo, en los ministerios, en las contrataciones, en esto, los asesores, en los gastos reservados, lo están sacando con maleta. Como usted decía que esta reforma de previsional, de pensiones, es una reforma de tributaria. Es una reforma tributaria camuflada. Pero esto es con otros fines. Yo estoy hablando de lo que tenemos hoy día como administración del Estado. Estoy dejando aparte eso. Claro. Eso es para financiar otra. Un dato gracioso que estaba viendo ayer es que, como efectivamente, como está diciendo Pedro, se quedaron cortos en la estimación de lo que iban a recaudar y al final entonces están gastando más de lo que tienen, tuvieron que recortar los gastos. Bueno, recortaron gastos en el Ministerio de Salud, en un país en donde tenemos 3 millones de personas en listas de espera. 3 millones de personas, se mueren como 150 personas al día esperando la lista de espera, y recortaron en ese ministerio. Y el recorte en el Ministerio de Salud, esto es bien gracioso, el recorte es la mitad que el aumento del presupuesto del Ministerio de Cultura. Porque en este país no necesitamos trasplantes de corazón. No, necesitamos obras de teatro de Alfredo Castro representando a Allende. Eso es lo que necesita este país. Así estamos. Chafarra, ¿ya? Pero en la que tenemos ahora, el año pasado, faltaron 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, la deuda externa va a crecer en 10.000 millones de dólares. ¿Ya? Y yo no he escuchado a nadie todavía que diga, oiga, ahora ya paremos la fiesta, tenemos que cerrar algunos ministerios, el amigo embajador en España que come langosta, ya bajemos el sueldo, a la Beatriz Sánchez que estaba ganando 22 palos en México, que no sé qué es lo que hará esa pobre mujer inútil. ¿Ya? Otro dato gracioso, vamos a ir haciendo así en este video. Beatriz Sánchez se pidió un informe. Esto es muy bueno. Beatriz Sánchez, esto lo dijo Mochati en su columna, pero por si no lo viste, te lo voy a repetir. El año pasado, el 2024, Beatriz Sánchez, con un sueldo cercano a los $20.000, eso es sueldo para ella, para su bolsillo, pero no gasta en nada. O sea, todo lo demás se lo pagamos. Es decir, entre nosotros y pero en general nosotros. La casa, el transporte, la comida, o sea, ella no gasta en nada. 20 palos todos los meses para el bolsillo. Bueno, resulta que Beatriz Sánchez en el año 2024 tuvo 32 actividades oficiales. 32, o sea, tuvo algo así como una actividad oficial al mes. Una actividad oficial al mes. Y de todas esas, ninguna tenía que ver con algo como, por ejemplo, intercambio económico entre México y Chile. Nada. La mitad de esas 31, o un poco más, 16, tenían que ver con cultura, o sea, con obras de teatro, que tenían que ver con la integración entre Chile y México, algún festival, ese tipo de weas. Y para eso le pagamos $20.000 mensuales. Fantástico. A la mujer de Atria, que está de embajadora en Londres, con 22 millones mensuales, y vamos sumando. Velasco también. Velasco, 3.500 millones de pesos que pagaron de más en la Junaev, 7.000 el registro civil. Ya. A la basura. Lo de la Junaev lo vieron, ¿no? Fue fantástico. Resulta que la Junaev, el año pasado, es que este país con vista al mar es fantástico. Hicieron un acuerdo con las diferentes empresas que le prestan servicio de alimentación a la Junaev. Y al brillante que firmó, o sea, al burócrata que vive de la nuestra, muy bien, que se le ocurrió firmar y hacer el convenio con estas empresas, se le ocurrió que tenía que firmar a todo evento. Entonces, contrató por 7.500 millones la cantidad de colaciones. Y resulta que al final necesitaban muchas menos colaciones de la que habían, o sea, calcularon mal la cantidad de colaciones que necesitaban. Oh, sorpresa. Pero como el contrato es a todo evento, cagamos. Y nos costó algo así como 12 palos cada colación. Es una weá impresionante. O sea, la plata le sobra. Salen chorros de plata por todas partes. Plata que la pagas tú con tus pulmones. Es fantástico este país. Claro, en el Ministerio de Obras Públicas hay empleados del ministerio que tienen parientes prestando servicio al Ministerio de Obras Públicas. Usted comprenderá que en el Ministerio de Obras Públicas se mueve mucha plata, ¿ya? Por supuesto. ¿Qué pasa? El choreo de las municipalidades suma y sigue. Entonces, va a seguir creciendo la deuda externa. Ya hubo una misión del Fondo Monetario Internacional en Chile parando los carros. Por eso es que este cocoteo que le están haciendo a los trabajadores, ellos lo toman como aporte, no como
bueno, el Fondo Monetario Internacional ya advirtió que el hecho de subir las cotizaciones, porque piénsalo así, subir las cotizaciones es un gasto extra, entre comillas, para el empleador, que en realidad lo van a pagar los trabajadores. Pero en el caso del Estado, claro, el Estado va a pagar esa parte extra, o sea, la pagamos también nosotros. O sea, vamos a pagar nosotros nuestra subida de cotización y también, vía impuestos, vamos a pagar la subida de cotización de los funcionarios públicos y los burócratas. Y ese aumento del gasto público, el FNM ya dijo que no se puede, que va a aumentar el gasto del Estado de una forma gigantesca. Entonces se les ocurrió a los hueones meterlo por otro lado, como aporte, para que no figure dentro de la deuda. Como si eso se pudiera hacer. O sea, ¿cómo te lo explico? Para el Estado nuestro, para Chile, cuando presenten a final de año o en marzo, cuando el presidente haga el discurso, van a decir que la deuda es X. Pero en realidad, la deuda es X más Y. Pero lo que no te dicen es que los fondos internacionales, las organizaciones internacionales, cuando te van a calcular, por ejemplo, la tasa de interés sobre la deuda que tenemos con ellos, van a considerar esa deuda, si no son hueones. Se van a demorar 2 doritos en darse cuenta que ese aporte también es deuda del Estado. Por lo tanto, claro que lo van a incluir y nos va a subir la tasa de interés de la deuda que ya tenemos. Pero es que estos creen que somos hueones. Como deuda. Claro. Porque si va a deuda, nosotros nuestro tope es 45% del Producto Geográfico Bruto. Correcto. Estamos en el 42%, nos queda un 3%. Eso lo comemos el próximo año. Pero este desastre que le van a dejar al próximo presidente, Al próximo presidente, usted que es precandidato a la presidencia de Chile, imagínese, logra ganar y se va a encontrar con un panorama pero desolador. no, yo no creo que logre ganar. Lo primero, Bueno, esto es primera vez que lo escucho. Yo siempre escuchaba a Pedro Paul diciendo yo voy a ganar, yo voy a ser presidente, no sé qué, y ahora parece que está en una posición un poco más de hacer la carrera, jugar sus cartas, meter sus ideas, pero parece que está viendo que no va a ir por el lado ganador. lo que tengo que lograr es inscribirme como candidato. La junta Y, de firmas. Claro, Ya. y estar como candidato ya para mí es una tremenda ganada, porque nos va a permitir hacerle pichí el asado de la candidata de la izquierda, que va a ser doña Michelle Bachelet, se lo digo desde ya, y por supuesto hacerle pichí también al Meo, que me imagino que irá a estar ahí, a Artés, que me imagino que ya, irá a estar, ya lo confirmó. ya, y a los de Chile, bueno, Chile Vamos, Chile ese Vamos, también. ya. Ya, así con eso ya me doy por pagado. Y si sacamos un 3, un 4, un 5, un 8% de los votos, los vamos a hacer pedazos porque sin ese porcentaje no logran gobierno ninguno. Les quiero decir, yo siempre le he hablado del cogoteo, del Estado ladrón, del Estado inoperante, del Estado tal por cual. Bueno, usted me imagino, señor radiocontrolador, habrá tomado un vuelo en avión alguna vez en su vida, ¿no? Sí, claro. Ya, Sí. perfecto. Yo también. Usted está al tanto que en su pasaje, a veces la tasa de embarque es más cara que el pasaje aéreo propiamente tal. Exacto, sí. Ya. No, eso yo lo encuentro, pero... Bueno, yo le voy a explicar a la gente y a usted qué es eso. La tasa de embarque es el cobro de un impuesto, ya, que le está haciendo el Estado por usar el aeropuerto. O sea, al Estado no le es suficiente el 19% del IVA de su sueldo, no le es suficiente el 7% de salud, no le es suficiente la renta si usted es un mortal común y silvestre, no le es suficiente el TAC, no le es suficiente los peajes, que también son 8 impuestos hoy día, ¿ya? No le es suficiente el impuesto de patentes comerciales, el impuesto de patentes vehiculares. Bueno, esto que está diciendo es algo que yo siempre intento decir, que creo que es importante. Creo que la gente se está empezando a dar cuenta, pero todavía nos falta en Chile cultura respecto de lo que son los impuestos. Cuando tú te compras una Coca-Cola, por ejemplo, la gente cree, ya está empezando a cachar el tema del IVA, por supuesto, ¿no? Entonces cree que el 20% de la Coca-Cola es impuesto porque bueno, ese es el IVA, ¿no? Pero no, todos los impuestos que muy bien está diciendo Pedro van dentro de esto. O sea, el empresario lo traspasa todo a precio. Entonces, cuando tú te compras una Coca-Cola, aquí tú tienes el 20% del IVA, pero la empresa a final de año paga un 27% de impuesto a la utilidad. Y eso también está acá. Y además, la empresa tiene que, por ejemplo, si es una empresa como Coca-Cola que tiene que transportar la Coca-Cola, le agrega el impuesto específico de la benzina. Y después también la empresa, por ejemplo, tiene que pagar patente, tiene que pagar las multas que le pueden pasar, tiene que pagar la indemnización por años de servicio de los trabajadores, que todo eso son impuestos. Tiene que además pagar, por ejemplo, cuando los trabajadores van a la inspección del trabajo y se culean a la empresa. Bueno, todo eso va metido dentro de la ecuación de los costos. Entonces, si no nos estuvieran cagando con los impuestos, cuando tú compras pan, cuando compras leche para tus hijos, estarías pagando esto. Todo lo demás es una culiada gigantesca del Estado. Y, por ejemplo, si tú fumas cosas como esa, porque el Estado te dice que fumar hace mal, y con esa excusa, por ejemplo,
ejemplo, le pone impuestos a los cigarros. Yo no fumo, pero hay gente que fuma. El 87% de lo que tú pagas por una cajetilla de cigarros son impuestos. 87%. O sea, con 2 cigarros se paga todo el costo más la utilidad de la empresa. Y los otros 18 cigarros se van como impuesto a los hijos de puta del Estado. Y aún así no les alcanza la plata. Timbre y estampilla, el impuesto verde, el impuesto lila, el impuesto color verde oliva, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene que pagar por usar el aeropuerto. Se paga por todo. Espérese, aquí viene la sorpresa. ¿Ya? Del 100%, supongamos que usted pague 10.000 pesos de tasa de embarque, que es mucho más, 7.700 pesos, el 77%, ¿sabe para dónde va? ¿Para dónde? Para el Estado. Adivina. O sea, es un impuesto. El tipo que construyó el aeropuerto, que pidió la concesión, el caso del aeropuerto de Santiago, Claro, sí. con 2.300 pesos financió el aeropuerto y lo administra. Con 2.300 pesos, con el 23%. Ya. El Estado se queda con el 77%. Agréguele, lo mismo ocurre con los puertos que están concesionados. Y hoy día ocurre con las carreteras, que se terminó la concesión hace 5 o 6 años atrás y usted sigue pagando lo mismo. ¿Por qué? Yo le aseguro, le voy a dar la respuesta, que ocurre lo mismo que con los aeropuertos. El Estado se está llevando toda la plata, amén del concesionador también, pero le aseguro. Bueno, en el caso de la autopista yo creo que está muy claro. Yo espero que el próximo presidente, ojalá que sea, por ejemplo, en este caso, yo quiero que sea Kaiser, yo espero que hagan algo con el tema de la autopista. Porque, a ver, el primer acuerdo con la autopista estaba bien. Ya hay gente que dice, no, porque nos estaban culeando. No, a este país no quería venir a invertir nadie, ¿ya? Recordemos, en los 90, Chile tenía un 50% de tasa de pobreza. Si bien el gobierno militar entregó el país creciendo al 10%, pero estaba recién empezando el proceso. Por lo tanto, había un 50% de pobreza. Nadie tenía auto. Solo los ricos tenían auto. De hecho, se decía que las autopistas iban a ser solo para los ricos. Entonces, era un negocio muy arriesgado venir al otro lado del mundo, a un país terriblemente pobre, uno de los países más pobres de América Latina, hacer esa tremenda inversión y sin saber si al final iban a recuperar la inversión. Entonces, es normal que el acuerdo haya sido muy provechoso para esas empresas, porque si no, nadie iba a querer venir a invertir. Yo eso lo puedo entender, pero después que ya está pagado, después de 30 años, con creces, mucha gente tiene auto, los buenos ganaron mucha más plata de la que pensaban, licítala de nuevo, pues, weón. Al mejor postor, que vengan un montón de empresas extranjeras que ya saben que el negocio es bueno, la autopista ya es tuya porque ya la pagaste, y licítalo al mejor postor. No, los hijos de puta se la dieron a los mismos hueones. Entonces, claro que hay corrupción acá y nadie ha dicho nada. Yo a Kaiser lo escuché decir esto, que esto es algo que iban a revisar. Pero, no sé, todavía no ha pasado nada. Esto es un escándalo. Esto es algo que tiene que salir a la luz. Esto es algo que nosotros tenemos que presionar. Creo que la marca grande en esta se la lleva el Estado. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo? Que con toda la plata que recauda el Estado no es suficiente para estos políticos ladrones, Increíble. despilfarradores, ¿ya? Ahora, otra cosa, subió la luz un 100%, un 100%. Bueno, hay un ganador en esto, porque si usted pagaba 100 lucas de IVA, de luz, pagaba 19.000 pesos de impuesto IVA. Pero si usted paga 200 lucas de luz, paga 38.000 pesos de IVA. Gana el Estado un 19% más. ¿Me entiende? Bueno, esto no es tan así, porque la luz subió, entre otros factores, principalmente por la inflación y por el cambio, por la subida del dólar. Entonces, finalmente, es tu moneda la que se devalúa. No es que el Estado gane más. El Estado gana en realidad lo mismo, porque, claro, gana más, pero la moneda vale menos. Entonces, esto no es correcto, en realidad gana lo mismo. Pero todos los demás nos empobrecemos y el Estado no. Así que en ese sentido sí nos están culiando. Y este tope. Cuando usted compraba la benzina a 700 pesos, 350 pesos se llevaba el Estado de impuestos. Pero cuando usted compra la benzina a 1.400 pesos, como está hoy día, adivine quién gana 350 pesos más. El Estado. El Estado ya no se... Bueno, pero esto, de nuevo, no es así. No es que ganen más, sino que siguen ganando lo mismo que ganaban con una moneda más depreciada, pero nosotros estamos más pobres. Así que bueno, hay una lógica más o menos así, pero no es tan así como está diciendo. Se lleva 350, se lleva 700 pesos. Y suma y sigue, y suma y sigue. Por eso, cuando yo sea presidente de la República, quiero achicar el Estado para poder bajar los impuestos, porque en definitiva, si yo bajo los impuestos, usted automáticamente es más rico. Eso es correcto. O sea, el político de turno de izquierda, que siempre dice, yo quiero que la gente pobre tenga más plata, baja el impuesto. Si nosotros bajamos mañana el IVA a 5%, las personas más pobres son 5% más ricas.
Las personas pobres consumen todo su ingreso. Las personas ricas, si tú ganas 10 millones de pesos, hay una parte de tu ingreso que lo ahorras, que lo reinviertes. Esa parte no está pagando impuestos. En cambio, la persona pobre gasta todo. Si tú bajas los impuestos, inmediatamente lo haces más rico. El problema es que tienes que gastar menos. Ahí donde los políticos hijos de puta como que se enredan. Usted automáticamente, su dinero se estira más, rinde más. ¿Y por qué a mí me interesa que el dinero a usted le rinda más? Y que ese dinero quede en su bolsillo y no en el bolsillo del Estado. Porque como es su dinero, usted lo va a cuidar. ¿Y por qué lo va a cuidar? Porque le costó su trabajo. Tiene razón. Al Estado no lo cuida porque no le costó su trabajo. Es el trabajo ajeno. Entonces no lo valora. O sea, cada vez que nosotros le sacamos plata con impuestos a gente que es productiva, sea pobre o sea más rica, la gente produce para ganar su plata. Cuando tú le sacas plata al mercado y se lo pasas al Estado, la estás cagando. Porque el Estado justamente no sabe producir. Aunque el Estado después te diga que no, voy a redistribuir. Cuando tú le das un subsidio a una persona pobre, no la haces más productiva, la haces dependiente. La haces dependiente del Estado y le estás quitando opción al que sí es productivo de generar más riqueza y que eventualmente podría generar riqueza para otros. Eso es lo más eficiente que hay. Eso tiene razón. Entonces, por eso me interesa que usted la platita quede en su bolsillo. Porque si la platita queda en su bolsillo, usted va a comprar más, o va a agrandar la casa, o se va a comprar un autito, o va a comprar una comida mejor, ¿no es cierto? Igual se la va a gastar y va a pagar impuestos por lo que va a gastar, ¿ya? Entonces es importante que la plata quede en manos de la gente, no del Estado. Por eso es que hay que achicar el Estado. Pero para mí ese argumento es débil. El argumento principal es que las personas que producen riqueza, si son capaces de quedarse con... Imagínate, aunque sea una persona con plata, un empresario, que se queda con todo lo que es capaz de producir. ¿Qué hace el empresario con esa plata? Ya puede viajar una vez al año, pero no está todo el tiempo viajando ni gastando. La gran mayoría de la plata que un empresario gana, la reinvierte, genera de nuevo más riqueza para otros. Entonces, ese es el argumento principal, que lo que tenemos que hacer es que el que es productivo se quede con su plata. ¿Y los sueldos? ¿Cuánto debería ganar un diputado, un senador, un ministro? Partamos primero por una cosa. Son 16 regiones. ¿Ya? 16 senadores, uno por región. Chao. Ya. Son 16 regiones, 2 diputados por región. 32. Chao. Y otra cosa, no se requiere tener el Parlamento en Valparaíso, ni siquiera el edificio ni oficina. Cada uno en su región. Ahí. Y si don Juanito Pérez es el diputado de Osorno, y don Juanito Pérez es zapatero, don Juanito Pérez debe seguir trabajando de zapatero y vivir con la plata que gana con su oficio de zapatero y no cobrar ni un peso ni por diputado ni por senador. ¿Gratuito? Gratuito. Y le voy a explicar por qué tiene importancia lo que yo le estoy planteando. Esto no me parece nada bien. Porque del momento que don Pepito Pérez deje de ser zapatero para ser diputado o senador, cambió de rubro, cambió de oficio. Va a vivir de la política, no de ser zapatero. A mí, ¿por qué me interesa que don Juanito Pérez siga siendo zapatero y viva de zapatero? Primero, porque lo conecta con la realidad de todo el mundo. ¿Por qué me interesa que Juanito Pérez siga viviendo en Osorno y esté acá en Osorno? Porque lo vamos a ver acá en Osorno y le vamos a decir las cosas acá en Osorno y lo vamos a encontrar en la calle y le vamos a decir lo bien o lo mal que lo está haciendo, ¿ya? ¿Y por qué me interesa que sea gratuito? Porque hay menos posibilidades de corrupción. ¿Y las coimas? Ellos se defienden, ¿ah? Dicen. Ya, aquí no estoy nada de acuerdo con esto. A ver, la profesión, por decirlo de alguna forma, de diputado o senador requiere tiempo, ¿ya? Un senador y un político en general que es electo porque es popular, ¿ya? No porque sabe hacer leyes. Por lo tanto, una persona que es electa porque tiene características, en fin, la gente lo elige, tiene que dedicarle tiempo a entender cómo funciona, a estudiar con los asesores. Es un tiempo que le tiene que dedicar. Si, por ejemplo, yo voto como diputado a un weón que tiene una pega en el mundo privado, que yo jamás votaría a un weón que no tiene pega en el mundo privado, o sea, para mí tiene que ser un weón que ya sea productivo en el mundo privado, ese weón no puede simplemente dedicarse a la política y además tener otra pega porque no le da el día. Un gerente de una empresa, por ejemplo, que a mí me puede parecer un weón inteligente para tener un cargo, no puede simplemente dedicarle una hora al día a ser diputado. No se puede. Entonces, a mí no me parece bien. Me parece sí que hay que bajar los sueldos. Me parece bien que sea menos, bajarle los sueldos a una cosa que sea razonable, ¿verdad? Que sea más o menos parecido a lo que podrían producir en el mundo privado. O sea, ¿cuánto estaría ganando Camila Musante en el sector privado, por ejemplo?
y pagarles en función de eso, probablemente algo así como la mitad de lo que ganan hoy, sería más que razonable, pero gratis no va a querer nadie que esté capacitado, lo va a querer hacer. Dicen, es que si yo cobro mucho menos, las autoridades también, los fiscales... Cobrando lo mismo es que se coimearon con la ley del mar. ¿Se acuerdan la ley Longueira? Ahí están las coimas, están todas, están con los valores y todo. O sea, igual pasaría. Igual pasa. A ver, el tipo que es coimero va a ser coimero, Y el con castigo. plata o sin plata. ¿Cuál sería el castigo? El castigo a la clase política y a los empleados públicos debiera ser, y mire lo que le voy a decir yo, Sí. debiera ser con cárcel y con la horca. Bueno, aquí ya nos empezamos a ir un poco a la concha de su madre. La horca ya. Así lo hizo un país chiquitito, que no tiene cobre ni oro y tenía mucha delincuencia, Ajá. lo hizo Singapur, Ya. con su dictador don Lee Kuan Yew, 30 y tantos años. Hoy día es el país con el más alto ingreso per cápita del mundo, ¿ya? Y con los narcos. No, eso no es correcto. Singapur está dentro de los 10 países con mejor, de hecho tengo aquí la lista, no la voy a mostrar porque se hace muy larga, pero si ustedes revisan en la lista en el Banco Mundial, está en el top 10, es verdad, pero no es el que tiene mejor ingreso per cápita, eso no es correcto. Luxemburgo tiene mejor, Irlanda tiene mejor, Noruega tiene más, en fin. Entonces, ¿por qué vamos a mirar una dictadura que le ha ido bien cuando podemos mirar países que son democráticos y también les va bien e incluso mejor? Esto de estar fusilando gente porque sí, con una ley especial, o sea, si tú me dices que vamos a fusilar a violinizadores de niños, yo estoy de acuerdo y creo que nadie estaría muy en contra de algo así. Pero tiene que ser una ley para todos. Pero esto de que solo al político corrupto me parece algo que se va a prestar para que se acusen unos a otros, no sé, no es algo que me parece. Y esto de estar mirando a Singapur, que es una dictadura, que es un régimen que no es, que es autoritario, tiene problemas, porque claro, lo están haciendo bien, pero en Venezuela no, y también es un régimen autoritario. Entonces estás dependiendo de que el weón que está arriba, ese líder iluminado, tenga buenas ideas, y si no, te vaya a la cresta. Entonces no, a mí eso me parece una estupidez. Por supuesto, hay que fusilarlo. Y es más, le voy a dar otra idea. Yo creo que cualquier delincuente que haya reincidido 10 o 15 veces, está claro que no tiene vuelta. Y está claro que el país no debiera mantenerlo de por vida en una cárcel a razón de $1 millón de pesos mensual. También debiera ser fusilado. Pero, a ver, ok, yo entiendo el argumento. A ver, es que no puede empezar a fusilar y fusilar gente porque te queda la zorra en el país. O sea, de hecho, ningún país va a querer hacer negocios contigo, te queda la zorra. Pero digamos que estamos de acuerdo en que hay algunas cosas que, por ejemplo, no sé, un tipo que está 30 veces condenado, ese weón no tiene vuelta. Y yo estoy de acuerdo en que no deberíamos pagarle la vida a ese weón. Privatiza las cárceles, es mucho más fácil. Privatiza las cárceles, haces una fábricas dentro de las cárceles, que vengan empresarios de afuera, fondos de inversión, ponen cárceles en diferentes lugares recónditos del país y que pongan a los presos a trabajar. Cualquier cosa que el preso quiera dentro de la cárcel se la tiene que ganar trabajando. La comida, los paseos, los cigarros, todo. Y en ese sentido te sale gratis tener las cárceles, pero estar fusilando así porque sea discreción no me parece serio. Los violadores. Sin miramiento de edad, sin miramiento de edad. No va a haber un mínimo. No, sin miramiento de edad. Bueno, ahí te fuiste de nuevo a la chucha. O sea, esto de no mirar la edad. A ver, razonemos. Si tú me dices que tú quieres fusilar a Pablo Escobar, yo te diría que sí. No creo que nadie estaría muy en contra de eso. Pero si tú me dices que quieres fusilar a un pendejo que en la U le estaba pasando papelillos de marihuana a los compañeros para hacerse lucas extra, nos fuimos a la cresta. La racionalidad a la chucha. ¿Cómo vas a estar fusilando pendejo? No, ese pendejo hay que enrielarlo. Cometió un error, habrá que meterlo al servicio militar, habrá que no sé. Pero ¿cómo vas a estar fusilando a un pendejo? Entonces hay que tener una escala para este tipo de cosas. No puede ser la misma vara para un niño que comete un error que para un narco que es un peligro para toda la sociedad. Y ahí es donde la racionalidad se va un poco a la chucha, Pedro. Señor, usted le dimos una oportunidad, le dimos 2 oportunidades, le dimos 3, 4, 15 oportunidades. Si en 15 oportunidades usted no cambió, señor, lo fusilamos. Y no evitamos el problema. ¿Por qué? Mételo a la cárcel a trabajar. Ahí también te evita el problema. Esa es la gran Porque excusa. además usted comprenderá que ninguna persona que entre a una cárcel chilena va a salir mejor. No es El Salvador. No tiene por dónde, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que aplicar medidas extremas para momentos extremos. Y ahora, yo estoy hablando si queremos arreglar el país de verdad. Ahora, si queremos seguir en lo mismo,
No podemos hacer una cárcel para 100.000 tipos, que nos va a costar un montón de plata. No solo hacer la cárcel, mantener a los 100.000 tipos adentro, a razón de un... La privatizáis. Pero si tú te pones a fusilar pendejo, ningún país va a querer hacer negocios contigo. Te vas a transformar justamente en una dictadura. Entonces el país se va a la cresta igual. 1.000.000 cada uno, que lo va a pagar usted, ¿ya? Y seguimos siendo tolerantes nomás, po. No, el tipo que robó, la alcaldesa que robó, como tenemos, ya, no, arresto domiciliario. ¿Por qué se minimizan esos casos cuando hay corrupción? Porque son ellos. Ya. En Chile, a ver, en Chile hay una cosa, hay corrupción. Sí, Pero claro. me podían decir, oye, en todas partes corrupción. Sí, cierto, en todas partes corrupción. Pero en Chile hay una cosa que es más grave aún. Está la corrupción y está la impunidad. En Chile hay corrupción e impunidad. Y eso tiene que cambiar si usted quiere que esto cambie. Ahora, si usted quiere que esto siga igual, o sea, elija a la Bachelet, por ejemplo, elija a la Matei y va a seguir parejito. ¿Qué opina usted de Bukele? Bukele, ¿Hay varias delincuentes de acá? Ahí se está conversando. Bukele es un tipo que hizo lo que había que hacer. Bukele es harto menos que yo, ¿ya? Es harto menos que yo. ¿Imitaría esa forma de...? ¿Por qué digo que Bukele es harto menos que yo? Porque Bukele no le ha dado trabajo a nadie en su vida. Y Bukele no ha hecho un negocio, no ha hecho una fábrica, no ha hecho nada. Yo he hecho negocio, he construido edificios, he construido fábrica, he tenido campo, molinería, he hecho helado artesanal italiano, he hecho completo, he hecho pizza, estamos... De todo, La automotriz también. todo. Bueno, aquí Pedro, te tengo que decir, porque yo sé que vas a ver este video, yo creo que cometes un error en términos comunicacionales diciendo cosas como esta. Decir que tú eres... A ver, yo partí el video tirándote flores, diciendo que un empresario que genera riqueza para otros, para mí es lo máximo, ¿ya? Y en ese sentido... me saco el sombrero. Ahora, decir que yo soy más que Bukele, no, amigo, Bukele es un presidente que convirtió el país más inseguro de América Latina en uno de los más seguros. Y eso es gigantesco, compadre. Además, es un presidente con el 85% de apoyo de su población. Entonces, no, tú hoy en día no eres más que Bukele, por más que tienes muchos méritos con lo que estás haciendo, pero Bukele es un rockstar. Entonces, creo que tú podrías decir que antes de ser presidente a lo mejor no había hecho las cosas que tú has hecho, podría ser, pero tienes que manejar el ego, porque también dices cosas como que Kaiser te copia las ideas, y eso no es correcto. Axel Kaiser, el hermano, lleva, no sé, 20 años difundiendo las mismas ideas, pero además que tampoco son de él. O sea, Chile ya en los 80, instauró estas mismas ideas que fueron las que funcionaron en Chile. Entonces no son tuyas las ideas, nadie te las está copiando. Entonces, ahí yo creo que hay un tema de ego que humildemente creo que tienes que manejar. Entonces, porque realmente la gente, aquí tuvimos tuvimos un Bukele también acá en Chile, pues. Sí, pues tuvimos un Bukele. ¿Sabes quién se ¿Con llama? nombre y apellido? ¿Quién? Sí, pues lo tuvimos por 17 años, se llamaba don José Ramón Augusto Ugarte Pinochet. Ya. Claro, y la hizo re bien, fíjese, nos salvó, tiró el país para arriba y nosotros le dimos el pago de Chile. Como se lo dimos a O'Higgins, votó por este gobierno. Claro. Sí. Partamos de la base que con todos los escándalos de corrupción que hay, sigue teniendo una base de apoyo de un 30%. Eso es cierto, y eso yo siempre lo digo, eso me impacta. Boric es capaz de violinizarse un panda afuera de la moneda y ese 30% igual lo va a defender. Yo eso es una cosa que no puedo entender. O sea, hay un 30% de este país que son corruptos. Entonces yo no sé si un país es salvable y es gobernable con un 30% de gente atornillando al revés. Honestamente. Efectivamente hay un tema cultural también, esto también él tiene razón. No me acuerdo en qué país europeo, lo pueden buscar, hubo un caso de corrupción dentro del gabinete de gobierno. Un caso pequeño de una persona, pequeño para lo que seríamos nosotros en América Latina. Renunció todo el gabinete, se fueron todos. Así nomás, porque cómo podía ser que en nuestro gobierno haya corrupción, nos vamos todos. Y durante los gobiernos anteriores también pasaba. En Chile, de hecho, en algún momento pasaba. Se pedían las responsabilidades, pero algo de eso se cortó. Hoy en día cualquiera deja la zorra, nadie asume la responsabilidad. Hay un tema cultural ahí, que eso es complejo. Me planteo la pregunta. Yo voy a dar mi pelea, la estoy dando. Estoy aquí en la radio. Alguien tiene que hacerlo, si no... Pero, honestamente, si usted me pregunta si muy en el interior de mi alma, yo creo que no se merecen ser salvados. Yo creo que tienen que hundirse más en el estiércol en que están. Y le voy a explicar. Cuando una persona dice, es que yo tengo buenos recuerdos del gobierno del señor Piñera o de la Bachelet o de Juanito Pérez, porque a mí me dieron un bono. Ese es un corrupto. Esa es una corrupta. Que te hayan dado un bono significa que esa plata el Estado se la quitó a otro chileno vía el robo de los impuestos. Ahí no estoy de acuerdo, de nuevo, eso es incorrecto. La persona que recibe el bono no es corrupta. La persona que le entrega el bono es corrupta. Porque la corrupción en el fondo se basa en recibir esa prebenda de vuelta. El político de turno lo que sabe es que si le da un subsidio a alguien, después esa persona en teoría va a votar por él. Le da la plata ajena. Pero
la persona que es pobre, que recibe el subsidio, no es una persona corrupta. Es una persona que no ha entendido, que no entiende que el subsidio lo hace dependiente del político, lo hace dependiente del burócrata. Pero no es culpa de la persona. Esa persona en sí misma no es corrupta, no está razonando esto. No está diciendo, ay, este bono me lo está pagando otro hueón pobre. No lo entiende de esa manera. Entonces, para mí no es corrupta esa persona. Para dártelo a ti que no hiciste nada y que no te la merecías, porque la plata uno se la tiene que ganar con el sudor de la frente, dice en la Biblia. Para eso el Señor te dio manos, te dio pies, te dio salud, te dio inteligencia. Para eso, para que tú salgas a cazar, a recolectar, a sembrar, a trabajar para ganarte el pan, ¿correcto? Claro. Ya, esa es la oportunidad que tenemos que tener todas. En ninguna parte sale que el Estado te tiene que regalar plata. Por lo tanto, si tú aceptas plata del Estado, eres un corrupto igual, porque estás asintiendo que el Estado le robe plata a otro chileno que sí trabajó. Cómplice. Por ejemplo, y está ocurriendo con la reforma previsional, usted va a tener que dar un 1.5 más un 1% para la intergeneracional solidaria y de género y la cacha al spa. Significa que el tipo que está trabajando va a tener que ayudar a financiarle la PGU o a mejorarle la jubilación al otro tipa que no trabajó, que no se impuso. ¿Y qué ejemplo más patético cuando aparecen en programas en la tele, el artista tanto, el humorista tanto, el showwoman, la showwoman o el showman de... ¿Y tú te acuerdas que el tipo ganaba plata pero a machetazos, pero se la jaló toda, Pero Castro, la tomó toda, se la gastó en la buena vida y no guardó. Y de viejo después viene a llorarnos la carta y tenemos que todo el resto de los chilenos, como tontos, ir a financiarle la vejez a ese caballero. Yo estimo que no hay por qué. Ahora, distinto si a don Juanito Pérez se le quemó la casa, Claro. tuvo un problema que lo atropellaron y quedó inválido, a esa persona hay que ayudarla. Los 90 se lo robaron los políticos, tú recibiste las migajas. Y lo otro, cuando el Estado te diga, le vamos a quitar al rico para darle al pobre, eso es una mentira, porque Correcto. el rico no paga impuestos. Correcto. Porque el rico es el dueño de todo el aparato productivo. Por lo tanto, cuando el Estado le vaya a robar 100 pesos, el rico te va a subir el pan, la carne, los huevos, el pollo, 200 pesos. 100%, como ya decía en otro video, si le suben los impuestos a Polman, por ejemplo, que es un súper rico dueño de Cencosud, Polman al otro día lo que va a hacer es subir el precio del arroz, de los fideos, del café, y la persona más pobre que va a comprar fideos es la que termina pagando esto. Yo lo que quiero decir de Pedro Pol, como he dicho en otros videos, a mí me cae muy, muy bien Pedro Pol. Algunos Pedro Lover no tanto, pero él me parece una persona bacán, una persona que se hizo a sí misma, una persona que es capaz de generar riqueza para él y para otros, me parece un valor increíble en sí mismo. No creo que le alcance para llegar a ser presidente, no sé si va a poder juntar la firma, pero creo que sería un aporte en el Congreso. Tiene mucha gente que lo sigue, hay mucha gente que lo valora. Yo te invito, Pedro, a que lo pienses, tómate el puesto en el Congreso y anda a putear zurdos ahí donde corresponde, en el Congreso.